Hola, ¿qué tal? Nosotros somos del Grupo C de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, sede Citlaltepec, de la carrera de Medicina Integral y Salud Comunitaria, y presentamos este video de la materia Biología Celular y Molecular. Somos Geraldine Maite González Espinosa, Paola Romero Vélez y Misael Hernández Espinosa. El tema que les vamos a hablar hoy se llama componentes celulares, que son características y funciones de la célula. Como definición tenemos que las células son las unidades funcionales de todos los organismos vivos. Una célula es la unidad más pequeña, dotada de vida. Todos los organismos y tejidos están constituidos por células. Las células contienen una organización molecular y sistemas bioquímicos. Estos sistemas son capaces de almacenar información genética, traducir esa información en la síntesis de las moléculas que forman las células, producir la energía para llevar a cabo esta actividad a partir de los nutrimentos que le llegan. Así también pueden reproducirse pasando toda su información genética. Este es un dibujo de una célula animal que está compuesto por, sus componentes de la célula animal es el núcleo, la cromatina, el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, los ribosomas, mitocondria, el centriolo, el aparato de Golgi, peroxisoma, lisosomas, flagelo y gránulos de grasa. Esta es la célula vegetal. Sus componentes es el nucleolo, del núcleo, el nucleolo, la cromatina, el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, los ribosomas, la mitocondria, el vacuola y gránulos de almidón, igual que el dictiosoma. Las diferencias entre la célula animal y la vegetal son todas estas que aparecen acá. Igual, la célula animal no tiene pared celular, que pues la célula vegetal sí, ¿no? No tiene cloroplastos, no tiene glotosisomas o plasmata. Por ejemplo, el almacenamiento de energía en la célula animal almacena la energía en el glucógeno y la célula vegetal en el almidón. La nutrición de la célula animal es heterótrofa y en la célula vegetal es autrófica. Y todos estos pues se los vamos a ir explicando uno por uno. La pared celular nos dice que es una estructura dura y resistente, que esta es la pared celular y esta es la membrana. Rodea por fuera de la membrana plasmática de las células vegetales, otorgándole rigidez y soporte. En sí funciona como mediadora en todas sus relaciones con el entorno. Actúa como compartimento celular y soporta las fuerzas osmóticas y el crecimiento. La membrana plasmática, pues es esta, rodea el citoplasma. Esta es la célula y esta es la membrana plasmática. Entonces rodea el citoplasma, permitiendo la entrada y salida de moléculas por su permeabilidad selectiva. Está formada por dos capas de lípidos, proteínas y carbohidratos. Tiene varias funciones diferentes. Una de ellas, y de las más importantes, es el transporte de nutrientes dentro de la célula, y otra es el transporte de sustancias tóxicas fuera de la célula. La membrana plasmática tiene proteínas que le permite interactuar con otras células. El núcleo y su composición. El núcleo celular es una célula que constituye el hábitat del genoma eucarionte, el cual se encuentra estructurado en la cromatina. El núcleo posee una organización definida en espacio y tiempo, es decir, se especifica de cada tejido, así como de cada etapa de diferenciación, su tamaño, forma y número del núcleo. Su forma es esférico y posición central. Varía en función de la actividad biosintética y del estado de diferenciación, lobulados segmentados. Su tamaño es variable,
relación constante con el volumen nuclear y el volumen del citoplasma, es el 10% del volumen celular. Aumenta cuando la célula entra en división por duplicación de ADN. Su número generalmente es el 1 por la célula. Sus características es las procariotas no tienen membrana nuclear, por lo tanto sus componentes se encuentran dispersos en el citoplasma. Sus funciones, tiene que funcionar por el nucleolo, la membrana celular, el jugo nuclear, la cromatina y el cromosoma. Su composición es que es la membrana plasmática, membrana nuclear, nucleolo, cromatina, jugo nuclear, es similar a la de la membrana plasmática, la membrana nuclear, y pues está compuesto de ADN, proteínas denominadas histosomas. Los cromosomas, que son los nucleótidos y los genes. Los cromosomas, antes de que la célula se divida, el ADN se duplica para conformar las células hijas. Cuando la cromatina se compacta, la membrana nuclear y el núcleo se desintegran y forman los cromosomas. Los nucleótidos del ADN forman los genes, y los genes pueden estar compuestos por más de un nucleótido de ADN. Recordemos que los cromosomas son importantes para definir el sexo del ser humano. Los cromosomas son estructuras que se encuentran en el centro del núcleo de las células que transportan fragmentos largos de ADN. El ADN es el material que contiene los genes y es el pilar fundamental del cuerpo humano, como ya lo había mencionado. Los cromosomas también contienen proteínas que ayudan al ADN para existir en la forma apropiada. La mitocondria, como podemos ver, está compuesta por la membrana externa, el ADN mitocondrial, la matriz y la cresta membrana interna. La mitocondria lleva a cabo la respiración celular y la obtención de energía. La matriz contiene ribosomas y el ADN. La mitocondria en sí produce la mayor parte de la energía de la célula y cuentan con su propio material genético que difiere del material genético del núcleo. Muchas enfermedades son el resultado de mutaciones o cambios en el ADN de la mitocondria. Las mitocondrias son también orgánulos celulares. Vamos con el cloroplasto, que está formado por la grana tirocoide, el estroma, el intergrana y la membrana externa. El cloroplasto realiza la fotosíntesis, por el cual la célula produce alimento utilizando energía lumínica. La grana es el conjunto de pilas de tilacoides, las cuales captan la luz para la fotosíntesis, y el estroma es el espacio entre las granas, el espacio que queda. Además de realizar la fotosíntesis, los cloroplastos llevan a cabo una variedad de procesos metabólicos fundamentales para la estructura y función celular. Uno de esos procesos metabólicos es la biosíntesis de metabolitos secundarios, tales como isoprenoides o terpenos. Vamos con el complejo de Golgi o el aparato de Golgi, mejor conocido así, que consiste en dictosomas, que son un conjunto de sáculos membranosos, es decir, contenedores submicroscópicos aplanados y apilados, rodeados por una red tubular y un conjunto de vesículas. Adentro de cada dictosoma se encuentran las cisternas en donde se emplaquetan las proteínas. La estructura del dictosoma está formado por una serie de apilamientos de sacos discoidales rodeados por gran cantidad de pequeñas vesículas. Aparecen todas las células eucariotas, aunque su grado de desarrollo es muy variable, incluso dentro de la misma célula, dependiendo de su ciclo funcional. Generalmente se sitúa en las proximidades del núcleo celular. Cada filamento de cisterna se conoce como dictosoma, y el conjunto de dictosomas de la célula es el que se conoce como el aparato de Golgi. En este dictosoma pueden distinguirse dos caras: la cara proximal, que aquí es una, y la cara de formación, que de forma conversa hacia
asociada a la membrana externa y al retículo endoplasmático y su cara distal o de maduración, relacionada con la formación de vesículas de secreción rodeando al dictosoma. Existen dos tipos de vesículas: vesículas de transición, que proceden del retículo endoplasmático, y vesículas de secreción. Algunas de sus funciones del aparato de Golgi es que es la concentración de productos en secreción, glucosilaciones, la formación de la membrana celular, formación de lisosomas o la formación de una pared celular con la formación del acrosoma. Los ribosomas son orgánulos sin membrana, donde ocurre la síntesis proteica. Estos son los únicos orgánulos presentes en las células procariotas. Son partículas globulares que aparecen en gran cantidad unidos por las membranas del retículo endoplasmático rugoso, unidos por la membrana nuclear, libres en el citoplasma y unidos por la membrana del RNM, formando poliribosomas y polisosomas. Su estructura y función de los ribosomas es que cada ribosoma está formado por dos subunidades, una grande y una pequeña. Están compuestos por agua, ARNR y varias subunidades proteicas. Los peroxisomas y lisosomas nos dice que son pequeñas bolsitas que contienen enzimas proteicas participantes en el catabolismo. Los lisosomas son orgánulos membranosos que contienen enzimas hidrolíticos, que son hidrolasas ácidas. Es la más característica, es la fosfata ácida. Están presentes en todas las células, aunque su número varía en función de la actividad celular, siendo muy importante las células fagocitarias. Existen dos tipos de lisosomas: los lisosomas primarios y los secundarios. Los primarios son lisosomas recién formados. Se presentan como vesículas de 0.3 y 1.5 nanómetros de contenido homogéneo y denso a los electrones. Los lisosomas secundarios resultan de la unión de un lisosoma primario con otro tipo de vesículas. Su contenido es heterogéneo, están implicados en el proceso de digestión celular. Algunas de sus funciones de los lisosomas es que la digestión intracelular y la digestión extracelular. En los peroxisomas son orgánulos pequeños delimitados por una membrana sencilla, en las que ciertas bases nitrogenadas y otros compuestos son degradados por la célula. Algunas de las reacciones que ocurren en el interior producen peróxidos, como ejemplo el agua oxigenada, que son muy tóxicos para la célula. Sin embargo, los peroxisomas poseen enzimas que los descomponen, evitando cualquier daño a la célula. Los retículos endoplasmáticos nos dice que son un conjunto de bolsas membranosas aplanadas y de tubos por las cuales circulan las sustancias del interior celular conectados con la membrana celular. Y otra definición que tengo es que son un conjunto de membranas que demilitan túbulos, vesículas y sacos aplanados intercomunicados, formando una compleja red que atraviesa el citoplasma. Estas membranas presentan continuidad estructural con la membrana nuclear. Sus dos superficies, endoplasmal y luminal, son asimétricas como consecuencia de la distinta distribución de las enzimas. Las cisternas contienen un líquido homogéneo semejante al hialoplasma. Existen dos tipos, el rugoso y el liso. El rugoso contiene ribosomas cercanos. Presentan ribosomas unidos por la subunidad grande en la superficie que se encuentra en contacto con el citoplasma. En esta función intervienen unas glucoproteínas transmembranosas denominadas riboflorinas. Las cisternas son aplanadas, es abundante en las células con intensa actividad de síntesis proteica. El retículo endoplasmático liso contiene lípidos, los cuales se sintetizan. No presentan ribosomas. Las cisternas son tubulares. Es más abundante en las células que sintetizan hormonas, esteroides y en las fibras musculares estiradas. Una de las principales funciones, o de todas las principales, es que
colabora con el citoesqueleto en la función del sostén mecánico. Es de regulación osmótica, conducción intracelular por impulso del retículo endoplasmático liso en las fibras musculares, el transporte intercelular de sustancias, la síntesis y almacenamiento de proteínas para la explotación del retículo endoplasmático rugoso. Son glucogenólisis y es la detoxificación del retículo endoplasmático liso. Las sustancias tóxicas son transformadas en otras células menos tóxicas y fáciles de eliminar. El siguiente es el citoesqueleto. Nos dice que el citoplasma es el espacio celular comprendido entre la membrana plasmática y la membrana nuclear, relleno con un líquido viscoso donde se hallan diversos orgánulos. El citoesqueleto es una serie de proteínas que mantiene la forma celular, otorga resistencia, participa en sus movimientos y en los de sus orgánulos. El citoesqueleto ayuda a organizar las estructuras llamadas orgánulos y otras sustancias en el líquido dentro de las células. Es un componente importante de muchas funciones celulares, como el movimiento, la señalización y la división. El citoesqueleto es un entramado tridimensional de proteínas que provee soporte interno a las células, organiza las estructuras internas e interviene en los fenómenos de transporte, tráfico y división celular. Consta de 3 tipos de proteínas, que son los microtúbulos, los microfilamentos y los filamentos intermedios. El centriolo es un orgánulo con estructura cilíndrica constituido por 3 conjuntos de 3 microtúbulos que forma parte del citoesqueleto. Tiene la función de organizar los microtúbulos con el sistema esquelético de la célula. Ayudan a determinar las localizaciones del núcleo y de otros órganos celulares. Ahora vamos con la vacuola y el flagelo, que el flagelo brinda la posibilidad de desplazarse. Es un apéndice móvil con forma de látigo, presente en muchos organismos unicelulares y en algunas células de organismos pluricelulares. Normalmente los flagelos son usados para el movimiento, aunque algunos organismos pueden utilizarlo para otras funciones. La vacuola ayuda a la célula a mantener su estructura. Muchas células eucariotas, pero especialmente la de los vegetales y la de muchos protistas, poseen estas vesículas membranosas que parecen vacías al microscopio electrónico, pero realmente no están vacías, sino que contienen agua con numerosas sustancias disueltas. Las células vegetales presentan característicamente una vacuola que ocupa gran parte del volumen celular, es decir, hasta un 90%. Especialmente las células más viejas son las que ocupan ese porcentaje. En cambio, las células animales poseen vacuolas muy pequeñas. A pesar de su simplicidad estructural, las vacuolas desempeñan numerosas funciones. Entre ellas están: almacenan productos de desecho. Las sustancias disueltas que poseen hacen que entre agua en ellas por osmosis, lo cual provoca que se hinche y, como las células vegetales poseen pared celular, la tensión provocada por la vacuola hinchada hace que la célula aparezca turgente. Esta turgencia proporciona soporte a las plantas herbáceas. Las vacuolas pulsátiles de los ciliados expulsan continuamente agua del citoplasma para paliar el problema que supone vivir en un medio hipotónico. Los flagosomas y las vesículas de pinocitosis también se conoce como vacuolas alimenticias. Esto es todo por el video. Espero que le haya quedado, un poco más claro la explicación. Y pues el ruidito que se escuchaba ahí es del ventilador de mi computadora y también de mi perro. Una disculpa por eso. Y eso es todo.